Mundo 2020. En el programa de hoy hablaremos sobre Afganistán, un país de más de 30 millones de habitantes ubicado en Asia Central que por estos días acapara todas las miradas. Y es que luego de la ocupación militar de Estados Unidos y la OTAN, que invadieron hace 20 años esa nación en una supuesta cruzada antiterrorista, el movimiento talibán retomó el poder en una rápida ofensiva. El gobierno y el ejército afganos, apoyados y financiados por Washington, no hicieron resistencia. Sobre el contexto histórico del conflicto y las connotaciones actuales para el escenario regional a corto y largo plazo, conversamos en los próximos minutos con la doctora María Elena Álvarez, profesora del Instituto de Relaciones Internacionales, y con el máster en Ciencias Luis Edel Abreu Beranes, profesor de la Universidad de La Habana, ambos estudiosos de la región del Medio Oriente. Sean bienvenidos. Sí, gracias por la invitación. Es un honor aquí compartir con ustedes y otra vez delante de las cámaras junto a la profesora María Elena. Gracias por invitarme al programa, estar aquí con Edel es un placer y bueno, este tema tan importante y tan actual abordar. Para comenzar, les pediría que nos ubicaran en cuáles son los antecedentes históricos directos del conflicto en Afganistán. Primero hay que tener en cuenta que Afganistán es una nación que tiene una centralidad que no es solo geográfica, es civilizatoria, y tiene un grupo de etnias que lo componen, lo que son los pastus, los tayikos, los uzbecos y los hazaras, que son la síntesis, digamos, de ese corredor civilizatorio que es Afganistán y que, bueno, está en una zona de intersticios entre imperios persas, indostánicos, de pueblos que también han fluido desde el norte y que marcan el desarrollo histórico de esta región. Conectado directamente con el fenómeno talibán, tenemos que tener en cuenta que en los años 70 hay un conjunto de procesos convulsos históricos que van a marcar ese devenir y que permiten hablar de una transición de una sociedad monárquica a inicios de la década del 70 bajo la monarquía del rey Zahir a una sociedad que va a estar gobernada a finales de esa década por un partido comunista que es el Partido Democrático Popular de Afganistán. Ahora bien, ese fenómeno está marcado por dos principales reflejos que son dos golpes de Estado. El primero es el de 1973 de Mohamed Daoud, que es una figura interesante que tiene una coalición de fuerzas a su alrededor, unas conectadas con el viejo régimen, otras también más radicales, más de izquierda, entre ellas el Partido Comunista, que tiene una orientación, un acercamiento inicial con Daoud, porque va a haber también un discurso de socialismo afgano, de socialismo nacional, y eso, bueno, ese proceso inicial pues también está respaldado por los comunistas, que después vamos a ver que por el camino se va empantanando. Y ese empantanamiento y ese curso conservador del gobierno de Daoud va a dar lugar a otro golpe de Estado que tiene lugar en 1978 y es el segundo reflejo que yo les comentaba, que es el golpe de Estado que dan los comunistas. Y ese golpe de Estado, bueno, también está respaldado por el apoyo que tiene el ejército de Afganistán, el arraigo que tienen los comunistas, algunos oficiales formados en la Unión Soviética, otros de una extracción social bastante humilde, y eso está, por supuesto, vinculado con ese fenómeno. Ahora bien, a partir de 1978 está este partido en el poder, pero va a dividirse. El Partido Comunista en Afganistán estaba dividido desde su origen. Pero ahora hay una personalidad aquí que es Hafizullah Amin, que va a desempeñar un papel centrífugo en ese curso de los acontecimientos y va a dividir esas dos facciones, la Halal y la Parcham, dirigidas por Taraki y por Karmal, y que bueno, eso va a crear un proceso de violentización, de espiral de violencia que va a estar conectado directamente con la invasión soviética a finales de 1979. Desde el punto de vista interno, es un pueblo que ya Edel le explicaba con las características que tiene, que nunca ha podido ser conquistado por nadie, desde Alejandro Magno, pasando por los persas, pasando por otros. Gran Bretaña en su momento de oro, 2 o 3 invasiones no pudo, tuvo que establecer un protectorado. Posteriormente, más para acá, los soviéticos y ahora los estadounidenses. Desde el punto de vista regional, siempre fue apetecido por esos mismos imperios, por eso tantas guerras. Porque si vemos un mapa,
pues está en el corazón de Asia y no solo tiene recursos, sino que es el centro de comunicación, tanto allá como posteriormente en el imperialismo, que da acceso a esos recursos, pero también a los países que la rodean. Y desde el punto de vista entonces internacional, los actores más importantes, sobre todo en la etapa imperialista, van a querer desde Gran Bretaña conquistar, Gran Bretaña que tuvo problemas con el Imperio Ruso para tener acceso a Afganistán, van a querer conquistar esa posición geopolítica, pero que por sus características, y quiero recalcarlo, tribales, étnicas, pero tribales, compuestos por alrededor de 15 o 16 dicen, pero eso es lo que se dice, los pastunes siempre han sido los principales, tienen un 42% en la actualidad de representación en la población y más allá de la frontera están en Afganistán. Esto es muy importante a futuro, pero indudablemente el hecho de su posición entre el este y el oeste de Asia, el hecho de esa característica, y muy importante, las características del terreno, que es desde el punto de vista militar, tiene muy difícil acceso, y este espíritu de los afganos, de la cultura afgana, que no entendemos desde Occidente, nos es difícil comprender por qué no lo pueden controlar. No los pueden controlar porque el sentido de identidad, el sentido de pertenencia no es como los occidentales. Nosotros somos occidentales, lo vemos como una sociedad arcaica, vemos la tradición de forma terrible, pero ese es su mundo, esa es su vida. Y muy importante, mayoritariamente a estos grupos los une el Islam sunita. Este es el elemento, vamos a decir, aglutinador de la mayoría de los grupos que están allí, porque hay una división, como sabemos, entre la rama sunita y chiita del Islam. ¿Cómo es que se produce la llegada al poder a mediados de la década del 90 del movimiento talibán? Sí, nada. En la década de los 80, Afganistán se convierte en un teatro de la Guerra Fría, producto de la misma intervención soviética y de la oposición que va a estar alimentada y engrandecida por Occidente. Y eso va a crear una gran comunidad de refugiados que se van a estar entrenando en la insurgencia, en esos grupos yihadistas que se van a estar creando a partir de ese momento. Y esos grupos de mujahidines pues van a estar conectados con lo que ocurre posteriormente en la década de los 90, que es, cuando salen los soviéticos en 1989 y queda el gobierno de Hafizullah en el poder, pues entonces, encontramos ese proceso también de caotización, producto de la salida de los soviéticos, de los mujahidines que están también en ese proceso de entrada por buscar un espacio dentro del poder en sentido general, y eso crea adentro de Kabul una lucha partidista de todos estos partidos de corte fundamentalista, de corte islámico, que venían desde la década de los años 80, y también el enfrentamiento de las bases etnotribales al interior de Afganistán con los señores de la guerra, con todos estos comandantes, algunos de ellos incluso que se han desprendido del poder central y que se han incorporado a la insurgencia. Y para ver cómo surgen los talibanes y cómo salen a la luz pública, sobre todo en el año 94, hay que tener en cuenta sobre todo ese contexto intermedio de 1992 a 1994, donde está una situación de caos, donde ya el gobierno comunista no está en el poder, y entonces todas estas facciones que están enfrentándose en Kabul entre los diferentes partidos y al interior los comandantes, pues va a dar lugar a una situación que muchos de estos mujahidines, muchos de estos que eran estudiantes de escuelas coránicas y demás, no encuentran cuando llegan a su región una inserción social y van a tratar de buscar un nuevo camino a esa situación de la pérdida del control de los mujahidines. Y fíjense que es contradictorio que uno de los principios, de los objetivos, en su origen de los talibanes es justamente la restauración de la paz. Quisiera puntualizar algunos aspectos. Desde el punto de vista internacional y de la correlación de fuerza y del sistema internacional, la década del 90 es muy peculiar, porque todos sabemos que la década del 90 ha caído y se ha desintegrado la URSS precisamente
porque entra, uno de los factores que lleva a esa caída, que contribuye a ello, es la entrada, como explicaba Edel, de la URSS desde el año 79 al 89, un ejército que había sido invencible pierde la guerra en Afganistán. Pero ¿qué sucede? La situación mundial es de alza, ahí se inicia la transición intersistémica, pero Estados Unidos se queda, vamos a decir, como actor único. Hay que recordar que en este momento la URSS, que pasa a ser Rusia, está en un momento de crisis prácticamente total. China está en su proceso de reforma y apertura a lo interno. Todavía no hay una proyección exterior como la que tiene después con Xi Jinping. Y entonces, en esta área, Estados Unidos, durante el gobierno de Clinton, comienza a establecer relaciones económicas y bases militares en Centroasia. Es por esto que en el año 2002, Colin Powell, en el Senado, en el grupo de Relaciones Internacionales del Senado, plantea: Estados Unidos nunca ha tenido una presencia, nunca ha soñado con tener una presencia militar como la que tiene hoy en Centroasia. Pero en ese momento el talibán no es una preocupación para Estados Unidos. Está la guerra contra la droga, están buscando nuevos enemigos, y no puedo obviar que precisamente estos talibanes surgen de los muyadines a los que él se refería, con apoyo de Estados Unidos y sus aliados, algunos aliados del Golfo, y Estados Unidos en la práctica es quien crea ese grupo, esos grupos talibanes, y también, ¿por qué no?, cuando salen de las madrasas de Pakistán, que logran llegar al poder, un grupo de los muyadines se convierte en talibán. Hay otro grupo que está integrado por muyadines internacionales que son entrenados allí, y ahí es donde Osama Bin Laden crea Al-Qaeda. Son dos cosas distintas que están interrelacionadas, y a partir de ahí entonces se crea la internacionalización, se comienza a manifestar la internacionalización del terrorismo que conocemos en la actualidad. Hagamos un alto en este tema. Precisamente en la segunda parte del programa profundizaremos en la situación en Afganistán en el presente siglo, con la intervención y la guerra contra el terrorismo de Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Vamos a una pausa y enseguida estamos de regreso en Mundo 2020. Conectados en Mundo 2020. En la emisión de hoy hablamos sobre Afganistán, donde múltiples voces coinciden en que es una derrota militar para Estados Unidos. Y aunque muchos ahora se centran en la caótica retirada y el proceso de evacuación de los estadounidenses y sus colaboradores afganos, lo ocurrido seguramente traerá consecuencias geopolíticas. Para analizar este y otros temas, retomamos el diálogo con nuestros invitados. ¿Cómo llega Afganistán a la guerra contra el terrorismo que impulsaba el entonces presidente estadounidense George W. Bush en 2001 tras los ataques a las Torres Gemelas de Nueva York? ¿Y qué impacto posterior tiene el conflicto bélico a lo interno y externo del país centroasiático? Primero hay que tener en cuenta que ya desde el gobierno de Clinton ya había una tendencia de tensión entre los Estados Unidos y Afganistán. Nosotros vemos cómo los talibanes, primero que todo, que están relacionados también con el fenómeno terrorista y han hecho una alianza con el terrorismo, y eso lo va aislando internacionalmente. Fíjense que los talibanes solo se van a quedar con el apoyo de Pakistán, incluso Arabia Saudita, que los apoyaba en un inicio, ya no los va a apoyar por el tema de Osama Bin Laden. O sea, los talibanes no quieren entregar a Osama Bin Laden, que se ha instalado en Afganistán para promover todo ese terrorismo transnacional, todo ese terrorismo que tiene un profundo contenido antioccidental y antinorteamericano. Y por supuesto está ese fenómeno, pero también está el fenómeno de la forma del ejercicio de poder que ejercen los talibanes dentro del terreno afgano, sobre todo con relación a la oposición. Ya la posición de los muyahidines se ha quedado bastante aislada, y estamos en un proceso donde los talibanes gobiernan, dirigen casi toda la totalidad del territorio afgano, y la poca resistencia que hay se ha quedado enclaustrada quizás en lo que es el norte de Afganistán, porque los talibanes se van a entregar a una guerra de saqueo, de matanza de la forma más brutal, y por supuesto eso va a estar relacionado con la denuncia
por parte de la comunidad internacional, sobre todo no alianzas desde el ejercicio del poder, sino alianzas desde que se convierte Afganistán en terreno de desarrollo de muchas de esas organizaciones, de muchas de estas células terroristas que van a ser denunciadas por Occidente y por los norteamericanos desde el gobierno de Clinton. Y bueno, por supuesto, eso va a dar lugar, el paroxismo de todo eso tiene lugar con el ataque de Al-Qaeda a las Torres Gemelas y demás, y muchos otros actos, incluso actos de destrucción del patrimonio universal, como los dos grandes Budas que tenían más de 1500 años en Afganistán y habían resistido hasta las conquistas de los mongoles y fueron destruidos por los talibanes. Incluso hasta desde el punto de vista simbólico se ve el rechazo al gobierno talibán desde la comunidad internacional, desde Occidente, la proliferación de todo tipo de conductas cuestionables y demás que van a traer consigo que después de todos estos actos que tuvieron lugar el 11 de septiembre, pues Estados Unidos marque el inicio e identifique mejor a su enemigo terrorista e inicie una intervención en Afganistán. Los años 90 son años muy interesantes desde el punto de vista del sistema internacional porque acaba de caer la URSS. China está en su proceso de reforma y apertura y Estados Unidos emerge de la Guerra Fría como el protagónico. En este momento, lo más importante, vamos a decir, para Estados Unidos es buscar un nuevo enemigo. Este nuevo enemigo, esta lucha la busca en las drogas, las busca en el tráfico de armas. Y Clinton, durante todos estos años, lo que hizo fue llevar a un acercamiento de una presencia mayor en Centro Asia, establecer bases militares, mientras el talibán al interior se fortalecía, llegaba al poder, surgía Al-Qaeda y se establecía, que son dos cosas diferentes, porque el talibán como organización fundamentalista y terrorista tiene como objetivo Afganistán y es capaz de lograr establecerse en el año 1996, mientras Al-Qaeda con Bin Laden establece un terrorismo internacional. Pero Estados Unidos no tiene en este momento no tiene el interés de invadir Afganistán, porque lo que necesita es posesionarse en el área. Esto lleva entonces a que lo interno, y él lo explicaba, todas las corrientes que existían, la monárquica, los muyadines, los señores de la guerra y los talibanes se desgajen de esos muyadines, lleguen al poder en el año 96 y estén del 96 al 2001 en el poder. Pero fíjense que en esos años, más allá de que Estados Unidos pueda tener roces o no con los talibanes, su centralidad en esta área está en Centroasia. ¿Por qué? Porque es Yeltsin en el poder en Rusia, en el caso de China, y lo retomo, en el año 89 se dan los sucesos de Tiananmen, China está sancionada por Europa, por Estados Unidos y está inmersa en su proceso de reforma y apertura, y también es un momento de auge de Estados Unidos en el Medio Oriente. Como ven, es el gran ganador y es indiscutible, y Afganistán es colateral, prioriza Centroasia porque fue un área, y al igual que Afganistán, donde Estados Unidos nunca pudo penetrar. La peor parte de la guerra la llevaron los afganos, para quienes las hostilidades dejaron un escenario más inestable, inseguro, supuso la muerte de 150.000 civiles y varios millones de personas fueron desplazadas. Pero ¿cómo ven ellos, el pueblo afgano, cómo ve 20 años después la salida de Estados Unidos y la retomada del poder de los talibanes? Porque en medios occidentales los presentan como los salvadores a los estadounidenses. Nosotros debemos tener en cuenta que el talibán es un producto afgano, es un producto 100% afgano. Más allá de las características que tenga del fundamentalismo, que eso tiene que ver también con los contextos regionales y universales desde el momento en que la curva islamista empezó a estar a favor de esa visión fundamentalista del Islam. Pero ojo, eso no es una proyección exclusiva del talibán. O sea, nosotros debemos tener en cuenta que el talibán es un producto histórico
de la misma evolución que había tenido Afganistán en su historia contemporánea desde la década del 70 fundamentalmente. ¿Y qué es Afganistán? Bueno, la nación es un proceso que siempre va a ser en construcción, que siempre va a estar en movimiento, y que los talibanes, es una segunda temporada también de los talibanes, y ellos parecen dar una muestra, un ejercicio de moderación en esta ocasión, y eso va a ir por un camino en que, bueno, que nosotros tendríamos que observar un poquito más. Hay también algunas conversaciones con China, con Rusia, porque definitivamente tú tienes que tener en cuenta el escenario internacional para que no ocurra lo que ocurrió en la década de los años 90, y al mismo tiempo los talibanes también tienen que asumir una postura de crear un gobierno permeable y que sea capaz sobre todo de asumir y de incorporar todo ese conjunto de tradiciones clánicos, familiares y tribales que componen Afganistán. Nosotros hablamos de etnia y hablamos de los pastunes y hablamos de los tayikos y de los uzbecos, pero esas etnias están divididas en grupos tribales, y los grupos tribales están divididos en clanes y los clanes en familias. Y ese tejido, desde el punto de vista familiar, ese tejido social, clánico, tribal de Afganistán, por supuesto, todo tiene que ver con la derrota norteamericana, tiene que ver con ese caos creado por la intervención norteamericana, que ha sido un caos. O sea, no vamos a justificar, no podemos justificar los errores de los norteamericanos con los errores de los talibanes, como no vamos a justificar tampoco los errores de los talibanes con el caos de una intervención norteamericana de 20 años que ha traído millones de refugiados, millones de desplazados, de muertos, de otros fenómenos como la corrupción también, que ha estado presente dentro de esa intervención norteamericana, el aumento de los cultivos de plantas de adormidera, de amapola, toda esa producción de opio, de heroína que ha estado desarrollándose a pesar del esfuerzo que otros estados han realizado por tratar de contener ese fenómeno, pues ha seguido desarrollándose el contrabando y toda una serie de procesos que no contribuyen en nada al desarrollo de la nación afgana. Pero por otra parte, esta fractura que crea Estados Unidos está dada sobre todo en que quiere modernizar, occidentalizar un país que desconoce y crea toda una serie de organizaciones, una serie de un ejército, crea un gobierno que apoya, pero en la práctica esto es muy débil. Entonces sí, esta occidentalización, que algunos le dan este enfoque, lleva a que la mujer tenga más derechos, ya no se tenga que tapar la cara, pero la sociedad es algo más profundo. Yo quiero detenerme aquí porque el enfoque que se está dando es que al irse a Estados Unidos, bueno, pues esto se va a convertir en una situación terrible para el país y para la población. Es posible, pero el problema está en que Estados Unidos ayudó a aumentar el caos. Y ahora, fíjense, esto que se va muy rápido, el enfoque que se está dando es la desesperación de una parte del grupo, como si Estados Unidos con su presencia y su intervención hubiese sido un salvador. Esto no puede ser así. Podemos decir que el talibán ha utilizado prácticas que no estamos de acuerdo con ellas, que tienen que ver con su tradición, que el talibán tiene un Estado que se ha basado en el narco, es verdad, pero también hay que respetar las tradiciones del pueblo y de la mayoría. Entonces, ¿hasta qué punto? Yo veía entrevistas de afganos que decían, esta situación la ha creado Estados Unidos, pero además Estados Unidos deja un país, que esto es un peligro, armado. ¿Por qué? Porque todas las armas están allí y entonces no se sabe ni qué grupo se va a armar. Hay una situación muy complicada, pero yo sí creo que una parte de la población, que además hay una población muy grande que es analfabeta, una parte tribal, sobre todo la del campo, ha apoyado a los talibanes y que Estados Unidos lo que ha creado es una fractura muy grande. También quiero decir algo que no tiene que ver con la situación interna, pero este es un momento bueno. Se compara mucho con Vietnam. Es verdad que están saliendo precipitadamente, pero Vietnam fue otra cosa. Yo no puedo explicar aquí lo que fue Vietnam, pero Vietnam se dio en otro momento, nada más que voy a decir esto. Tenía un movimiento de liberación nacional genuino dirigido por Ho Chi Minh, creó un Estado socialista
y pudiera decir muchas cosas, pero sí se asemeja en la fuga, en lo que es la derrota, porque el Washington Post dijo una vez, Estados Unidos no ha ganado una guerra después de la segunda, pero es que en la segunda la ganó la Unión Soviética. Podemos hablar todo lo que queramos del Talibán, tiene apoyo de la población, sobre todo analfabeta, la más tradicional, la que tiene menos acceso a la educación, y hay una población que sí se va a ver afectada, indudablemente, pero esas contradicciones tan profundas y las que creó el Talibán durante la década del 90 y su gobierno se han profundizado con la presencia de Estados Unidos y su huida que da vergüenza. El politólogo argentino Atilio Borón habla de una nueva correlación de fuerzas a nivel global con la entrada de los talibanes al poder. ¿Qué implicaciones actuales tiene en el orden internacional este nuevo contexto afgano? Eso tiene que ver mucho con el contexto internacional actual. A mí me gusta mucho el concepto que utiliza la profesora María Elena en sus clases de transición intersistémica, porque por supuesto estamos hablando de un contexto que no es la hegemonía absoluta que disfrutó los Estados Unidos, por ejemplo, en la década de los años 90, ni tampoco estamos hablando de un mundo totalmente multipolar. Estamos hablando de un fenómeno de transición, estamos hablando de nuevos actores internacionales, de nuevos actores regionales que tienen una proyección también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista estratégico hacia Afganistán. Habíamos hablado y habíamos mencionado el tema de China, porque tiene una presencia económica, el tema minero muy importante también, y también con todos esos proyectos de China, del proyecto de la ruta y demás, que van a donde por supuesto el corredor afgano debe desempeñar un papel importante. Pero también estamos hablando, por ejemplo, de Rusia. Rusia, que no tiene tantos intereses económicos, pero por lo general Rusia se ha enfocado, ha tenido siempre tradicional, desde la época del zar, un enfoque de seguridad de su frontera hacia Afganistán. Estamos hablando de un país que está atenazado por potencias internacionales, potencias regionales. Ahí estamos hablando también de países como Pakistán, países como Irán, que siempre van a tener una proyección de relacionarse con ese gobierno afgano, sea quien sea el que esté en el poder. Las implicaciones, en 3 oraciones, se ha demostrado la derrota de Estados Unidos y, por supuesto, el imperio decae. Frente a esto está el ascenso de China y Rusia, que ya son 2 poderes. Tercero, hay que buscar la estabilidad y China y Rusia la van a buscar. Estados Unidos tratará por todos los medios de que no exista para un poco sabotear la región y crear dificultades a China y Rusia. Indudablemente, estos 2 países tomarán sus medidas, ya lo están haciendo, y creo que la Organización de Cooperación de Shanghái ayudará a Afganistán. El Talibán debe cumplir con lo que ha establecido, sino con lo que se ha comprometido, si no, se creará una situación de guerra y bueno, ahí sí las implicaciones serían mucho mayores. Agradecemos a ambos por compartir con nosotros todos estos comentarios acerca del conflicto en Afganistán, sus raíces históricas y connotaciones actuales a corto y largo plazo. Agradezco al programa que me haya invitado, la compañía que he tenido ha sido muy placentera y bueno, espero estar en otro. Gracias, Adriana, por la invitación, por haber compartido contigo este espacio, con el equipo también y bueno, por supuesto con la profesora María Elena, que es mi profe querida, que es un honor siempre estar con ella en estos espacios. Pues así nos despedimos. La próxima semana regresamos para mirar al mundo con 2020.